El sistema de frenos que aquí se muestra es un ejemplo típico para un sistema en un vehículo pequeño. Veamos los diferentes componentes que integran el sistema. Los sistemas de freno se componen de un sistema de freno de servicio y de un sistema de freno de estacionamiento. Con el sistema de freno de servicio se reduce la velocidad del vehículo o se frena el vehículo hasta que éste se detenga. Con el sistema de freno de estacionamiento asegura que el vehículo detenido estacionado no comience a rodar. Además, le sirve como freno auxiliar ante un fallo de los frenos de servicios. Veamos las denominaciones para conocer más sobre ellos. Las instalaciones de frenos de servicio se componen por motivos de seguridad de dos circuitos de frenos separados. En vehículos de turismo se emplea generalmente la división entre eje delantero trasero o la división diagonal. Veamos las denominaciones. En la división eje delantero trasero se emplea un circuito de frenos por eje. Al fallar el circuito de frenos delantero, la magnitud de la fuerza de frenado residual es dependiente del peso sobre el eje trasero, por ello puede ser inferior al 50%. En la división diagonal se emplea un circuito de frenos por rueda delantera y la rueda trasera diagonalmente opuestas. La distribución de fuerza de frenado entre ambos circuitos de freno es de 50 a 50. Al fallar un circuito de freno, se sigue manteniendo el 50% de la fuerza de frenado. La fuerza de frenado del sistema de freno de estacionamiento es regulable y actúa generalmente sobre las ruedas del eje trasero. Por motivos de seguridad, debe existir entre los dispositivos de activación y el freno de la rueda una conexión mecánica continua. Esa conexión se establece mediante el cable de freno. Un sistema de freno está formado en principio por un dispositivo de activación, un dispositivo de transmisión y los frenos de las ruedas. Al accionar los frenos, las pastillas de freno se aprietan contra la superficie que gira con la rueda. La fricción producida actúa en contra del movimiento del vehículo. Movamos la palanca una vez el brazo de palanca a diferentes distancias hacia la derecha. En el dispositivo de activación se aplica y controla la fuerza necesaria para frenar. Los dispositivos de activación se componen en general de cilindro principal del freno, amplificador de fuerza de frenado y regulador de fuerza de frenado. Los cilindros principales del freno sirven para cargar y descargar la presión de freno. En los vehículos de turismo se emplean hoy en día en general cilindros principales tándem de freno. Veamos sobre la denominación. Los cilindros principales tándem de freno se componen de una carcasa de cilindro con dos pistones. Ellos posibilitan la separación hidráulica de los dos circuitos de frenos descritos por ley. Veamos sobre el gráfico del cilindro principal tándem de freno. Veamos qué pasa con el pedal de freno. El cilindro principal tándem del freno está compuesto en principio por dos cámaras y dos pistones. Al frenar, la fuerza del pedal actúa sobre la barra del pistón de presión y lo empuja hacia adelante. El líquido de freno por esta causa es presionado en el primer circuito de frenos. Además, ejerce presión sobre el pistón flotante. Mediante esta presión, también el pistón es empujado hacia adelante.
El líquido de frenos de la segunda cámara de presión es presionado seguidamente en el segundo circuito de frenos. Para soltar el freno, veamos qué pasa al soltar el pedal. Al soltar el freno, los pistones vuelven a su posición original. El líquido de frenos fluye nuevamente en su respectivo depósito. La presión de freno se descarga. Los amplificadores de fuerza de frenado aumentan la fuerza del pie del conductor. Se dividen en amplificador de fuerza de frenado de depresión y amplificador de fuerza de frenado hidráulico. En los vehículos de turismo se emplean generalmente amplificadores de fuerza de frenado de depresión. Veamos sobre la denominación. Los amplificadores de fuerza de frenado de depresión se componen de dos cámaras, en las cuales, con el motor en marcha, impera la depresión. En los motores de combustión interna se utiliza la depresión de la cámara de admisión y en los motores diésel es generada por una bomba de vacío. Veamos qué pasa al pisar el pedal de freno. Al accionar el freno pasa a través de una válvula presión atmosférica a la cámara de aire comprimido. La diferencia de presión que se origina amplifica la fuerza que empuja hacia adelante el disco de membrana. Con el disco de membrana se empuja hacia adelante una barra de presión, que de esta forma transmite la fuerza sobre el cilindro principal del freno. Veamos más qué pasa al pisar el pedal de freno y soltemos el amplificador de fuerza de frenado. Al soltar el freno se levanta la cámara de aire comprimido inmediatamente otra vez de presión y el disco de membrana es empujado de retorno por un resorte. Los reguladores de fuerza de frenado influyen en la distribución de la fuerza de frenado entre el eje delantero y el trasero. Se emplean principalmente en vehículos de tracción delantera. Estime en qué eje la fuerza de frenada disminuye la fuerza de frenado. Correcto, por el poco peso sobre las ruedas traseras, estas tienden a bloquearse al frenar. El regulador de la fuerza de frenado disminuye la fuerza de frenado en el eje trasero. El vehículo puede ser frenado con seguridad. Veamos el regulador de fuerza de frenado para conocer algo sobre los diferentes tipos. Según el tipo de distribución de fuerza de frenado, se diferencia entre limitadores de fuerza de frenado, reguladores de fuerza de frenado estáticos y reguladores de fuerza de frenado dinámicos. Para limitadores de fuerza de frenados y reguladores de fuerza de frenado estáticos se utiliza la misma carcasa. Veamos sobre las denominaciones. Los limitadores de fuerza de frenado distribuyen la fuerza de frenado hasta un determinado valor en la relación fija. A partir de ese valor se aumenta todavía la fuerza de frenado, solo en el eje delantero. Alejemos el pie a diferentes distancias del freno. Los reguladores de fuerza de frenado estáticos transmiten la fuerza de frenado hasta un determinado valor en relación fija. Después se modifica esta relación de acuerdo a una línea característica preestablecida. Alejemos el pedal de pie a diferentes distancias del freno. Los reguladores de fuerza de frenado dinámicos transmiten la fuerza de frenado hasta un determinado valor, en relación fija. Después se modifica esta relación según la carga o estado de desaceleración del vehículo. Alejemos el pie a diferentes distancias del freno. Sobre ambos botones puede modificar el estado de carga del vehículo.
Ahora puede comprobar si usted recuerda los componentes del dispositivo de activación. Arrastre para ello cada denominación al sitio correspondiente en la figura y haga clic sobre la flecha Continuar. Estupendo, todo correcto. Si desea escuchar un resumen de uno de los componentes, haga clic sobre la denominación respectiva. Con el dispositivo de transmisión se transmite la fuerza de frenado del conductor a los frenos de las ruedas. Los dispositivos de transmisión en los vehículos de turismo se componen en general de tubos flexibles, conductos de los frenos y líquido de freno, así como del cable del freno para el freno de mano. Los conductos de los frenos y los tubos flexibles de los frenos conducen el líquido de freno entre el cilindro principal del freno y los frenos de las ruedas. Los conductos de los frenos son conductos rígidos totalmente metálicos. Los tubos flexibles de los frenos están compuestos de una mezcla de caucho y garantizan la flexibilidad del sistema al doblar la rueda. Veamos los tubos flexibles de freno. Los tubos flexibles del freno de baja calidad se vuelven rápidamente porosos tras la influencia del medio ambiente. Esto puede conducir a pérdidas de líquido de freno y como consecuencia de ello a un fallo de los frenos. Los tubos flexibles de Bosch están compuestos de una mezcla de caucho de alta calidad que garantizan seguridad y larga duración. El líquido de freno transmite la fuerza de frenado del cilindro principal de freno a los frenos de las ruedas. Veamos qué peso le ponemos al cilindro y veamos cómo el líquido de freno transmite la fuerza. Una medida para la calidad de un líquido de freno es su punto de ebullición, ya que el líquido de freno a lo largo del tiempo absorbe agua del entorno. Se diferencia el punto de ebullición seco y el punto de ebullición húmedo. Veamos más el peso sobre el líquido. Para conocer algo sobre el líquido de freno, veamos qué acontece. Con altas solicitaciones térmicas, los líquidos de frenos envejecidos forman burbujas de vapor. En ese caso, no se comprime al frenar las pastillas de freno, sino solamente las burbujas de vapor. La oferta de líquidos de freno Bosch contiene diferentes líquidos de freno, DOT y LHM+. Veamos las denominaciones. Para proteger en forma segura los líquidos de frenos DOT de la absorción de agua durante su funcionamiento, estos son almacenados siempre en recipientes metálicos. Para proteger a los líquidos de frenos DOT de la absorción de agua durante el almacenamiento, estos son almacenados siempre en contenedores de metal. El LHM+, para algunos modelos de vehículos franceses, es un líquido hidráulico a base de aceite mineral. No absorbe agua y por eso puede ser almacenado en recipientes de plástico. Ahora puede comprobar si usted recuerda los componentes del dispositivo de transmisión. Arrastremos para ello cada denominación al sitio correspondiente en la figura y hagamos clic sobre la flecha Continuar. Todo correcto. Si desea escuchar un resumen de uno de los componentes, haga clic sobre la denominación respectiva. En los frenos de ruedas se generan las fuerzas que se oponen al movimiento del vehículo. Uno diferencia los frenos de ruedas según su diseño en frenos de tambor y frenos de disco.
Los frenos de tambor se emplean en el eje trasero de vehículos pequeños y medianos. Son relativamente baratos y posibilitan una integración sencilla de los frenos de estacionamiento. Como particularidad se aplica el freno de tambor integrado, que se llaman Drum in Ahead. Sirve para vehículos con frenos de disco en ambos ejes, como freno de estacionamiento. Indiquemos sobre los componentes de frenos de tambor simple representado. Por el desgaste de las balatas de frenos se agranda continuamente la distancia entre las balatas y el tambor de freno. Los dispositivos de reajuste regulan esa distancia de forma tal que según el desgaste de las balatas empujan hacia afuera las zapatas de freno. Bosch ofrece dos dispositivos automáticos de reajuste patentados, RAD y RAI. Veamos las denominaciones. En el dispositivo RAD se realiza un reajuste por medio de una palanca dentada. En el dispositivo RAI se realiza el reajuste mediante un perno roscado en el que encastra un engranaje. Esto posibilita un reajuste en pasos muy pequeños. Para garantizar un funcionamiento perfecto del freno de tambor, al reemplazar las pasadas de freno, se debe cambiar también el juego de resortes. Al accionar el freno de tambor, las zapatas de freno son presionadas por dispositivos contra la pared interior del tambor de freno que gira con la rueda. El accionamiento se puede realizar en forma mecánica mediante el freno de estacionamiento o hidráulicamente por medio de un freno de servicio. Veamos la denominación, a ver qué acontece. Al accionarse mecánicamente, el cable del freno de estacionamiento tira una palanca tensora, que a su vez separa presionando las zapatas de freno una de otra. Al accionar hidráulicamente, el líquido de freno actúa sobre el pistón en el cilindro de freno de la rueda, que a su vez separa presionando las zapatas de freno una de otra. Veamos sobre el cilindro de freno de la rueda para conocer más sobre este. Los cilindros de rueda o bombines se pueden equiparar adicionalmente con un regulador de fuerza de frenado estático. Haga clic sobre el cilindro de rueda o bombín con el regulador de fuerza de frenado integrado. Correcto, uno reconoce el cilindro de rueda o bombín con regulador de fuerza de frenado integrado en la disposición diagonal de la tubería de conexión y el tornillo de purga. Son concebidos por un lado determinado del vehículo y disponen por eso de un número de pedido por lado. La duración de los componentes de los frenos de tambor es aproximadamente igual. Para una reparación segura y profesional se debe, por esta razón, realizar siempre un recambio completo de los mismos. Bosch apoya a los talleres mecánicos para un recambio completo, mediante la oferta de los dos juegos de piezas completos, o el Kit Pro o el Kit Super Pro. Veamos las denominaciones. El Kit Pro ofrece un juego completo de piezas, con el juego de sujeción e instrucciones de montaje bajo un solo número de pedido. El Kit Super Pro ofrece un juego completo de piezas bajo un solo número de pedido para un montaje sencillo y seguro. Todos los componentes están premontados.
Ahora puede comprobar si acaso recuerda los componentes del freno de tambor. Arrastremos para ello cada denominación al sitio correspondiente en la figura y veamos qué acontece. Excelente. Si desea escuchar un resumen de uno de los componentes, haga clic sobre la denominación respectiva. Los frenos de disco se emplean en el eje delantero y en vehículos con motores de mayor potencia, también en el eje trasero. Se distinguen por una acción uniforme, una buena dosificación, así como también por un buen comportamiento térmico. Los frenos de disco se componen de un disco de freno que gira con la rueda, la pinza de freno con pistones y las pastillas de frenos. Al accionar el freno, los pistones presionan las pastillas contra el disco de freno. Por causa de eso, se origina la fricción necesaria para desacelerar. Observe con mucha atención este proceso. Hagamos ver el procedimiento sobre el pedal de freno. Por el movimiento de avance de los pistones se dobla la guarnición del pistón. Al soltar el freno, la guarnición se endereza nuevamente y el pistón retoma su posición original. Precisamente por eso es importante al reparar pinzas de freno tener en cuenta el correcto montaje de la guarnición. Los frenos de disco se subdividen en frenos de disco de pinza fija y de pinza flotante. Veamos la denominación de cada uno de ellos. En frenos de disco de pinza fija, el líquido de freno actúa en ambas mitades de la pinza, sobre los pistones que presionan las pastillas de freno. Los frenos de pinza fija son muy sólidos, se emplean en vehículos de turismo pesados y rápidos. En frenos de pinza flotante, los pistones presionan la pastilla en una mitad de la pinza contra el disco de freno. La pastilla opuesta se acciona por desplazamiento de la pinza. Veamos Zero Offset para conocer algo sobre la pinza flotante Bosch. La pinza flotante Zero Offset de Bosch posee las siguientes características. Disposición axial de la vía de deslizamiento y del punto de aplicación de la fuerza del pistón. Superficie de guías redondeadas para el portapastilla. Sistema de resortes patentado. Veamos las denominaciones. En pinza flotante simple con disposición desplazada de la guía de desplazamiento y del punto de aplicación de la fuerza, se presentan momentos de flexión al final que dificultan el movimiento del deslizamiento de la pinza flotante. La pinza de freno Zero Offset posibilita mediante la disposición axial de estos puntos un movimiento de deslizamiento perfecto de la pinza flotante. Las superficies de guía redondeadas para el portapastillas posibilitan la limpieza de la superficie. Eso garantiza la suavidad de marcha del freno. El sistema patentado de resortes mantiene las pastillas de frenos en una posición definida y evita que se originen ruidos. Entre los componentes con más exigencia dentro del sistema de frenos están los discos, que en frenadas extremas llegan a ponerse incluso al rojo vivo. Por eso, en los vehículos que se someten a mayores esfuerzos, se emplean discos de frenos con ventilación interior. Estos poseen canales de ventilación que producen un efecto ventilador y de esta forma refrigeran el disco.
En la fabricación de discos de freno se deben observar tolerancias mínimas con relación al alabeo y a la desigualdad de espesor. Los discos de freno se pueden dañar por montaje deficiente o exigencia inadecuada. Veamos la denominación correspondiente. El alabeo del disco de freno montado debe ser inferior a 50 milésimas de milímetros. La desigualdad de espesor de los discos de frenos debe ser menor a 12 milésimas de milímetro. En caso contrario, aparecen durante el frenado manifestaciones de rozamiento rugoso. Un montaje deficiente o exigencia inadecuada pueden dañar los discos de freno. Las consecuencias más frecuentes son rayaduras o surcos, medidas de presión o coloración azul y formación de cascarillas. Veamos las denominaciones. Rayaduras o surcos se producen por suciedad sobre el disco de freno o sobre la pastilla, así como también por la utilización de pastillas de freno viejas sobre un disco de freno nuevo. Con las rayas y surcos se intensifican los ruidos del freno. La acción del freno disminuye claramente. Las mellas de presión son un signo de partículas del disco de freno y la superficie de apoyo. Esas partículas provocan un mayor alabeo y manifestaciones de rozamiento rugoso. La coloración azul o la formación de cascarillas resultan del sobrecalentamiento del disco de freno. Es provocado por atascamiento o entrabamiento de las pastillas de freno o por frenados continuos en bajadas. Cuando un disco de freno fue sobrecalentado, presenta desviaciones de espesor que conducen a manifestaciones de rozamiento rugoso. Junto con los discos, las pastillas pertenecen a los componentes más exigidos en un sistema de frenos. Debe cumplir altos requerimientos con relación a seguridad, confort y vida útil. Por eso, cada pastilla de freno debe ser adaptada óptimamente al respectivo vehículo. La calidad y capacidad de las pastillas de freno Bosch se asegura con la ayuda de múltiples pruebas. Veamos la denominación correspondiente. Veamos qué acontece en esta prueba. En el ensayo del banco de pruebas se frenará una masa móvil de un freno de rueda correspondiente al peso del vehículo. Las frenadas se realizan en función de la presión de frenado, temperatura y revoluciones. Para cada una de las frenadas se determinará el coeficiente de fricción. Por cada ensayo se realizan varios cientos de frenadas. Los resultados se representan y evalúan en forma de diagramas. Cada prueba apunta a comprobar la seguridad, del confort y de la vida útil de la pastilla. Veamos las denominaciones. La seguridad es el requerimiento más importante de una pastilla. Se refiere a la estabilidad del factor de fricción y a la resistencia de la pastilla. El confort significa que al frenar no se generen ruidos ni vibraciones. La transmisión de vibraciones se amortigua mediante una mezcla especial de la pastilla. En parte, se requieren adicionalmente medidas de amortiguación de ruidos en el soporte de la pastilla. La vida útil se refiere al comportamiento de desgaste de una pastilla. Los valores de desgaste correspondientes en el programa de pruebas determinado son definidos por el fabricante del vehículo para cada vehículo. La seguridad debe ser muy específica para toda la frenada. Una disminución de los valores de fricción conduce a una modificación considerable del comportamiento de frenado y de la eficacia del mismo. Veamos en las pruebas correspondientes.
El vehículo que alcanza 100% de frenado logra detenerse a tiempo en esa situación. El vehículo que solo alcanza el 75% de frenado no puede superar esta situación. Para una velocidad inicial de 100 km por hora, el vehículo con el 100% de frenado se detiene aproximadamente en 13 metros antes que el vehículo con el 75% de frenado. Ahora puede comprobar si usted recuerda los componentes del freno de disco. Arrastre para ello la denominación al sitio correspondiente en la figura y veamos qué acontece. Todo correcto. Si desea escuchar una vez más un resumen de uno de los componentes, haga clic sobre la denominación respectiva. Para concluir el capítulo, arrastremos una vez más todos los componentes al sitio correspondiente en la figura. Excelente, todo correcto. La creciente generalización del transporte vial y la velocidad de los vehículos modernos conducen cada vez con mayor frecuencia a situaciones de conducción difícil. Para apoyar al automovilista en tal situación, Bosch desarrolló los sistemas de seguridad activos ABS, ASR y ESP. Los sistemas disponen de tecnología altamente desarrollada que analiza la situación actual de la conducción e interviene antes de la situación explícita. Solamente así mantiene al conductor en todo momento el control sobre su vehículo. El sistema antibloqueo de frenos ABS fue introducido en 1978 por Bosch como el primer sistema de seguridad activo en la fabricación en serie de vehículos. Sobre la base del ABS, Bosch ha desarrollado la regulación antideslizamiento de la tracción ASR, que en 1987 fue el primer fabricante que lo introdujo en serie. Veamos las denominaciones. El ABS evita un bloqueo de la rueda y mantiene de ese modo la gobernabilidad y estabilidad del vehículo. En la ASR evita que las ruedas patinen de acuerdo a las calzadas al acelerar muy fuerte y mantiene de esa manera el vehículo seguro en el carril. En el ABS y el ASR hay sensores que miden las revoluciones de las ruedas. Una unidad de control compara estas revoluciones con revoluciones nominales e interviene tan pronto como se presenten desviaciones. Los vehículos con ABS y ASR utilizan para ambos sistemas sensores en común y una unidad de control en común. Veamos las denominaciones. El ABS disminuye la presión de frenado tan pronto con una rueda tiende a trabarse. Coinciden otra vez las revoluciones ideales con las revoluciones nominales si aumenta nuevamente la presión de frenado. Por una repetición de este proceso en milisegundos se origina el freno de funcionamiento irregular electrónico, que asegura la gobernabilidad y estabilidad del vehículo. El ASR regula el par motor tan pronto como la rueda tiende a patinar. La regulación se realiza mediante el frenado individual de la rueda y a través de intervenciones en el mando del motor.
En 1995, Bosch escribió otra pieza en la historia del automóvil e introdujo la regulación de la dinámica de marcha, ESP, en la fabricación en serie. El ESP es el primer sistema que reconoce y evita el posible derrape de un vehículo. Veamos las denominaciones y veamos cómo un vehículo con o sin ESP recorre una curva a alta velocidad. El vehículo rojo sin ESP entra en trompo por causa de las altas fuerzas transversales. En el vehículo verde, el ESP equilibra esas fuerzas transversales. Se mantiene la estabilidad del vehículo. El ESP registra las respectivas situaciones de la conducción por medio de los siguientes sensores: sensor angular, sensores de revoluciones, sensor de aceleración transversal y sensor de la velocidad de giro. Veamos las denominaciones correspondientes. El sensor angular de la dirección registra la posición del volante. Los sensores de revoluciones miden, como en el ABS y el ASR, las revoluciones de las 4 ruedas y de este modo la velocidad del vehículo. El sensor de aceleración transversal registra las fuerzas centrífugas que aparecen al recorrer las curvas o ante desviaciones repentinas. El sensor de la velocidad de giro procede de la aeronáutica y fue perfeccionado por Bosch para ser empleado en vehículos. Este sensor es el núcleo de la regulación de la dinámica de marcha y registra todos los movimientos de giro alrededor del eje vertical del vehículo. Una unidad de control ESP recibe de los sensores los valores medidos y reconoce un posible derrape desde el principio. Dependiendo de la respectiva situación de la conducción, un ESP puede, por ejemplo, generar individualmente en cada rueda fuerzas de frenado exactamente dosificadas. Veamos la denominación correspondiente y qué rueda debería ser frenada cuando un vehículo sobrevira en una curva a la izquierda. Excelente, esto es correcto. En un vehículo sobrevirante, las ruedas traseras se empujan hacia afuera. El ESP debe frenar la rueda delantera derecha para que el vehículo mantenga el carril. En el campo de la regulación dinámica de marcha, han ganado progresivamente el significado la intervención activa de los frenos y el frenado selectivo de cada rueda. Ambas funciones se pueden realizar solo con la ayuda de sistemas electrónicos. Esto significa para Bosch la consecuente transformación del freno electrohidráulico, EHB. Veamos la denominación correspondiente y pisemos el pedal de freno para ver cómo funciona. El freno electrohidráulico EHB traduce la fuerza del pedal en una señal eléctrica que es enviada a una unidad de control. Adicionalmente, la unidad de control recibe datos con la respectiva situación de la conducción y calcula individualmente para cada rueda, tomando en consideración todos los datos recibidos, la presión de frenado a disponer. Entonces envía la correspondiente orden a una unidad de acumulación bombeo que dispone la presión de frenado y la transmite a los circuitos hidráulicos de las ruedas. Probemos si podemos frenar al fallar la electrónica. Al fallar la electrónica, la fuerza del pedal del conductor se transmite hidráulicamente a los frenos de las ruedas delanteras por medio de un cilindro principal de freno en forma convencional. Las grandes ventajas del EHB son los tiempos de respuestas cortos y la disposición selectiva de presión individual para cada rueda. Ambas garantizan recorridos de frenado óptimos al mismo tiempo que una gran estabilidad del vehículo.
Adicionalmente a esto, el EHB posee condiciones óptimas para encadenamiento con otros sistemas del vehículo. El EHB constituye de esta forma la base para desarrollos innovativos, desde la adaptable regulación de la velocidad de marcha, ACC, hasta funciones de piloto automático. En un perfeccionamiento del sistema de freno electromecánico EMB, el electromotor deberá transmitir la presión de frenado a los frenos de rueda en lugar del líquido de freno. Si quieres saber más sobre los videos que tengo en YouTube, simplemente tienes que buscarlo por mi nombre. Así de sencillo.